Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Palique Divulgativo. Bienvenidos al episodio número 80. Una semana más volvemos a las tertulias y como no podía ser de otra forma, con los mejores compañeros posibles. En primer lugar, Rafael Suárez, profesor, biólogo. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo ha ido esa semana? Bueno, pues la semana ha ido, bueno, un poco coja, nunca mejor dicho, porque bueno, la verdad es que la semana pasada sufrí una lesión de consideración y no puedo caminar bien, pero de resto el ánimo pues anda bien y tenía muchas ganitas después de la semana pasada no poder estar debido a, bueno, básicamente mi lesión. Nada, tenía muchas ganas de venir a Palí otra vez, así que nada, vamos a ver qué nos depara hoy el día o la noche. No sé si quieres definir qué tipo de lesión fue, porque es que es un meme, lo siento, Rafa. Bueno, básicamente, como bien sabrán, yo funciono en ocasiones como alivio o no alivio cómico de nuestro programa. Y como cabe esperar, mi lesión fue de la forma más patética posible y a la vez la más simple. Pues estaba caminando por mi casa por la mañana en pijama y tuve la mala suerte, como mi coordinación mano-ojo-pie es bastante deficiente, pues impacté súbitamente contra uno de los muebles de mi vivienda fracturándome y bueno, casi fracturándome totalmente el dedo meñique del pie. Sufriendo un inmenso dolor en ese momento y pues, pensando que era una simple inflamación corriente del día a día, pero mi dolor persistió, mi dedito adquirió una tonalidad un poco morada, lo que vamos a venir siendo morada, y bueno, básicamente pues me hice una plaquita y confirmamos la rotura de mi... Así que nada, estoy aquí un poco cojo, llevo un zapato ortopédico y nada, a ver, que estoy bien, ¿sabes? En plan, estoy bien, lo que pasa que eso yo. Así que un mesecito caminando como un pingüino. Yo ahora quiero hacer un estudio de biofísica y ver o sea, qué energía tiene que tener ese golpe, cuánta fuerza tienes que aplicar para romper un hueso de un dedo, porque agüita, o sea, joder, cuando vi la foto digo, hostia. Pero bueno, me Sí, sí, alegro sí, o sea, que ya estés mejor. bueno, mejor el pie ahí sigue. Yo estoy bien, o sea, al menos sé que no voy a perder el dedo, espero que no se complique y nada, un mesecito de reposo o de reposo relativo, pero aquí estamos. Bueno, y seguimos la ronda de presentaciones con el ambientólogo, con el activista, Adrián Flores. ¿Cómo va todo, Adri? Casi te llamo Rafa. Bien, bien, súper bien. Con todos los dedos enteros, por suerte. Va a ser decirlo y reventarme Eso está alguno. feo, ¿eh? No, tío, pero... No le sea mal, Rafa, Por no le sea suerte no mal. soy un jodido manco, tal. Pero también he tenido cosas de estar a punto de reventármelo, ¿eh? No me quiero imaginar, o sea, si esos momentos a mí solo se me hinchó, no me quiero imaginar el dolor que tuvo que haber pasado Rafael. Pero eso, con ganas de paliquito y de tertulia hoy. Tío, yo por ahora, la verdad es que nunca me he roto nada. O sea, que yo sepa, nunca me he roto ningún hueso ni nada. O sea, que por ahora voy escapando. El día que llegue, bueno, ya sufriré bastante porque soy bastante de quejarme. Y nuestro otro biólogo, Víctor de León, Capitán Vejeque. ¿Qué tal, Víctor? Te echábamos de menos porque son ya varios paliques desde el último en el que estuviste. Cuenta la leyenda que Palique Divulgativo estaba integrado por 4 personas. Hoy se cierra un ciclo, volvemos a ser 4, después de no sé cuántos programas en los que yo me he caído muchísimo, otros se han caído en otro momento. Podríamos decir que el programa estaba un poco cojeando, pero bueno, ya estamos los 4, estamos completos y con muchísimas ganas ya también de volver al modo tertulia, que siempre que he venido ha sido con entrevistas y tener un poquito de libertad para hablar un poquito de ciencia aquí entre todos. Me encanta la pausita que le has mandado. O sea, uf, No, es es que, a ver, quiero decir, sublime. el chiste no era intencional. De hecho, me di cuenta mientras lo decía y por eso fue como que estaba y dije, ah, claro. La próxima vez que nos veamos, Víctor me va a preguntar qué, cómo andas. Soy ese tipo de cuñado, ¿sabes? Efectivamente. La dolorosa, por favor. Camarero, tráigame otro vaso que este tiene un agujero. Bueno.
Y aquí al micrófono, pero no menos cuñado que Víctor, es el físico y rara avis de este podcast, Daniel Prieto. Y bueno, como siempre es un placer aquí presentar este palique, coordinar un poco esta tertulia y hacer que los oyentes disfruten entre, bueno, yo y todos mis compañeros, obviamente. Así que, bueno, sin más dilación, digo yo que vamos a arrancar ya porque, vamos, llevamos ya 5 minutos de programa, hay ganas de tertulia, hay ganas de contar las novedades científicas que han ocurrido estas semanas, desde nuestra última tertulia, que si no me equivoco fue en el aniversario de Palique, en el segundo aniversario. Así que sin más dilación, cerramos presentación y pasamos ahora sí al programa. I think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Bueno, en las primeras noticias, bueno, no, mentira. Antes íbamos a hacer un breve resumen de que, claro, como la semana pasada tuvimos, la semana pasada no, la anterior, claro, ya hace 2 semanas de esto, tuvimos un programa especial en la Feria de la Ciencia. Tuvimos, tuvimos doble capítulo esta semana, primero con Carolina Jiménez y luego con la propia tertulia, entrevista, un mix así bastante curioso que les recomendamos mucho escuchar, la verdad que estuvo fantástico. Y luego la siguiente tuvimos entrevista con Abel López, entonces no nos ha dado tiempo a contar un poco nuestras impresiones, sobre todo las de Rafa y las de Adri, que fueron los que estuvieron Bueno, pues, allí si me lo presentes. permiten, déjenme aprovechar entonces para improvisar esta entrevista, porque como yo no estuve en ninguna, así les puedo preguntar de forma genuina cómo les fue, porque de hecho, una cosa que les quería preguntar era qué tal la experiencia grabando el primer episodio de Palique Divulgativo en directo, grabado. Ojo, no es la primera vez que hablamos en directo. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo se portó la gente? ¿Mucha movida? ¿Mucho ruido? ¿Cómo lo vieron ustedes desde dentro? No sé si alguno de mis compañeros quiere contestar. Nada, yo iba a decir que yo creo que no he estado nervioso en un palique y mira que no me suele importar hablar en público, pero no sé, creo que fue un poco... Había bastante gente para hacer un evento tipo de divulgación científica y tal, que hemos estado todos en varios. Yo la verdad que, no sé, creo que lo hablé con Dani y con Rafa, había una cantidad de peña brutal para hacer un domingo y para hacer, o sea, domingo por la tarde. Y para no ser en zona metropolitana y ser un evento de divulgación científica, me pareció que había una burrada de gente. Eso, y que lo que hemos comentado ya en los paliques anteriores, de que haya venido gente a felicitarnos antes y tal, y todo esto de, oye, pues yo los escucho mientras estoy en casa y hago no sé qué cosas y tal, no sé cuánto. No sé, como que me puso nervioso, de verdad. Y eso, creo... De hecho, se lo comenté a ellos cuando acabé. Digo, tío, me costaba mirar al público y creo que nunca me ha pasado eso. En plan de, me costaba mirar al frente, pero nada. Aparte, quitando eso, un lujazo, la verdad. Y súper bien. Y es que es curioso porque nosotros cuando estuvimos ya en el... Bueno, yo solo dije a Adri que yo llegué el primero, yo sobre la 1 o algo así estaba allí. Y ya a la 1 la gente se había empezado a ir a comer, pero aún así había un porrillón de gente. Luego es verdad que se vació por la tarde, que hubo menos afluencia, pero aún así unas cantidades asombrosas. O sea, que estuvo muy, muy bien. Y por mi parte, muy tranquilo, la verdad, porque yo iba tensísimo por el tema técnico. Yo no sabía, era el primer que grabábamos, yo no tengo ni pajora idea de manejar una mesa de sonido, de cómo iba a quedar ese audio, de qué calidad iba a tener. Yo no sabía si ese capítulo especial iba a salir. Entonces yo iba tensísimo, pero cuando vi que ya había un pibe de sonido, Dani, que le mandamos un saludo desde aquí si nos está escuchando, pues de que había alguien allí con la mesa de sonido, ayudando a colocarnos los micrófonos, a configurarlo y todo, yo ya dije, vale, esto ya está. Que después el sonido valga o no para sacar un capítulo, me da igual, pero ya me puedo quedar tranquilo porque en directo va a funcionar seguro. Bueno, me alegro porque eso les iba a decir, ya teníamos ahí el rollo del intrusismo dentro del mundo periodístico y ya lo que nos faltaba es meternos también como técnicos de sonido, porque ya sería increíble. O sea, me encanta porque Dani fue todo lo contrario a mí, ¿sabes? O sea, mientras él bajaba, yo subía, o sea...
Sí, y Rafa, ¿tú cómo lo viviste desde dentro? Porque imagino que eso fue una movidota ahí. Sí, yo comparto el nerviosismo de Adri. La verdad que cuando yo, evidentemente, como soy un desastre, pues llegué un pelín tarde, me estaban esperando y nada, yo iba tensísimo, pues claro, iban preguntando por el grupo, Rafa, ¿cómo vas? ¿Te falta mucho? Y claro, llegué y en plan, chacho, corriendo y no voy a tener tiempo a aclimatarme aquí, sino tal. Y nada, iba súper tenso, pero conforme nos fuimos presentando, también me sorprendió la afluencia de gente. O sea, yo sé que la Feria de la Ciencia de la Orotava mueve gente y hay mucha población interesada, pero de llegar allí y ver gente, ver que estábamos en la carpa central, ver que había gente sentada esperándonos, pues me puso ahí con los nervios a flor de piel. Pero conforme fue avanzando el programa, conforme fueron avanzando las entrevistas, a Juanjo, a Abel, la verdad que me fui sintiendo súper cómodo y no me sorprendí a mí mismo incluso. Joder, estaba relativamente tranquilo y relativamente cómodo para la situación en la que estamos. Y yo creo que salió algo bastante interesante y bastante bonito. O sea que yo creo que en general todo bastante positivo. Qué guay. La verdad que me hubiese encantado estar, pero bueno, estaba terminando el proyecto este de los tótem de Fénix y otros temas ahí familiares y demás, pero pues qué lujazo, la verdad que tuvo que ser increíble. Qué bueno. Nada, estuvo muy guay. La verdad es que fue una experiencia muy guapa. Que, bueno, ya hablamos con Juanjo de repetirla el próximo año. Esperamos que el próximo año estemos los cuatro ahí, el equipo al completo. Sí, bueno, sí, sí se puede y si se da mucho supuesto. Y bueno, yo la verdad que quedé, lo dicho, muy, muy satisfecho, muy contento con el resultado. Además, luego el audio. Es curioso porque a veces nos ha pasado, ¿no? Que tenemos algún invitado, alguna invitada que tiene problemas con el audio, que se le escucha ruiditos o muy bajo, cosas así, que luego en postproducción es más coñazo de editar. Pero en cambio aquí es verdad que hubo sus problemas técnicos con el tema de sonido, como en todos los directos, al final era el primer directo, pues normal que hubiese habido problemas técnicos. Pero el ruidito de fondo que quedaba, bueno, obviamente había gente, los stands al lado, pasando personas allí, jaleo, barullo, niños, no sé qué, se escuchaba. Y entonces lo bajé un poco, intenté eliminar el ruido lo máximo posible, pero como quedó un barullo muy agradable, en el sentido de que era una cosa natural, que quedaba ahí constante en el audio, y la verdad yo lo estaba escuchando y era como, oye, pues no me desagrada. Salvo un momento al final que estaban los de... Es que no me acuerdo, creo que eran los de Teitesat, que es un nanosatélite que diseña la Universidad de La Laguna, un grupo de estudiantes. Tenían un experimento, el típico de hinchar con una bomba de aire, pues un cohete y lanzarlo. Y eso ya el ta del cohete golpeando contra el techo de la carpa y cayendo al suelo. Y se escuchaba cada X tiempo ahí. Digo, no puedo eliminar este sonido del audio porque es imposible si no me cargo voces. Pero bueno, salvo eso, el resto, perfecto. Es increíble porque además he estado participando últimamente en esas ferias de la ciencia y me los encuentro siempre. Y literalmente que estoy hablando de cualquier cosa y de repente se escucha el y el contra el techo y tú, ¿qué está pasando? Y ya cuando lo escuchas 15 veces dices, vale, ok. Es que hubo un momento que me hizo mucha gracia, porque yo fui a la charla de Verónica Pavés, que presentó ahí el libro en la feria. Entonces yo estaba entre el público, estaba en la parte trasera y yo tenía un montón de gente delante, mirando a Vero. Pero cada vez que se escuchaba el shin del cohete, todo el mundo, ¡uy! La cabeza la giraba un momento y todos al unísono, y yo así mirando yo. Pues vale, pues muy bonito. Y bueno, yo creo que con esto podemos cerrar el tema de la Feria de la Ciencia. Si quieren saber un poco cómo fue en Boca, en directo, y bueno, experimentar un poco la experiencia, pues les invitamos a escucharse el Palique Live, el episodio especial de ese primer Palique con público y grabado, lo cual fue una experiencia súper, súper guay. Y más allá de eso, antes de pasar ahora sí con unas jornadas en las que ha estado Víctor, que ella nos contará qué tal, decirles que cuando se publique este episodio, no. Pero para el siguiente, cuando se publique el siguiente, vamos a poder ya anunciar una cosa que nos hace muchísima ilusión, que la verdad que tenemos muchas ganas de decirlas, ojalá poder decirlo ahora, pero bueno, no, son las normas del juego. El juego a nivel Bueno, metafórico, pero ¿vale? No, que estén atentos en redes, que vas a... A ver. el Sí, miércoles. en redes El, lo van a salir... Exacto.
El miércoles, si quieren conectarse por el podcast, van a tener que esperar al lunes siguiente. Y si quieren enterarse, pues esperen al miércoles de 29 en redes sociales, que allí ya pondremos cosas y la gente se hará una idea de lo que es. Y, joder, yo estoy expectante. No sé ustedes, chicos, pero yo estoy a ver qué pasa. Con el hype. Y estoy con el hype también ahí subido. Estoy ahí como con los deditos, como el señor Barnes. Algo parecido. Y bueno, ya para seguir, vamos a... Bueno, ya esto quedará pendiente porque es que o sea, no podemos hablar mucho más de esto porque no podemos Es adelantar más que cosas. por eso me estoy quedando callado, porque se me va a escapar. Entonces, Vale, sí, pues vamos a pasar ya de temas que si no se nos pasa. Así que vamos con la primera noticia de la noche, de esta tertulia que estamos grabando hoy jueves 23 de noviembre, porque tengan en cuenta que ojalá pudiésemos hacer esto en directo. La primera noticia son unas jornadas de biodiversidad organizadas por el Cabildo de Tenerife, Víctor, tú ahora me corriges si quieres, en las que ha asistido pues nuestro compañero, nuestro capitán Bejeque, y creo que han sido 2 días muy provechosos. A ver qué nos puedes contar. Lo único que te voy a corregir es que ha sido un solo día, pero madre mía, 7 horas ahí de charlas, honestamente, no se me han hecho para nada largas y no es irónico. De verdad que las he disfrutado muchísimo. O sea, ustedes imagínense tener ahí delante a muchísimos investigadores top del panorama, iba a decir regional de Canarias, pero bueno, vamos a quedarnos en Tenerife por no fliparnos, pero que lo son. También vino gente de Gran Canaria a hablar un poco de sus investigaciones, técnicos del Cabildo hablando sobre temas relacionados con el incendio forestal de Arafo Candelaria. Incluso proyectos de ciencia ciudadana, me faltó que nos llamasen para hablar de los tótem de Fénix, pero se los voy a perdonar esta vez, no pasa nada. Y la verdad que hay muchísimos temas súper interesantes. Destacaron, por supuesto, algunos relacionados con las famosas especies exóticas invasoras, que si a estas alturas todavía no sabes lo que son, básicamente son especies que, introducidas por la mano del hombre, acaban generando un impacto en el medio natural, ya sea terrestre, ya sea marino. Aquí perdón, mi madre, cómo tengo la cabeza, hubo varias charlas relacionadas con esta, unas hablando de qué metodología se utiliza desde las instituciones para generar como un ranking de cuál es la especie cuya intervención es más urgente. Nos dieron también datos relacionados con fauna que a mí personalmente me alarmaron muchísimo. No sé si más o menos tienen en mente el caso de la culebra real californiana en Gran Canaria. No es una cosa tan grave, por supuesto, pero para que se hagan una idea, se estima que los técnicos del Cabildo de Gran Canaria están sacando del medio unas 2.000 culebras al año, que es una auténtica pasada. Pero es que resulta que aquí en Tenerife tenemos otro reptil, que es el Anolis verde, si no me equivoco, Anolis porcatus, que es una especie que se introdujo desde Cuba, que está principalmente en un campo de golf de Arona, creo que era, si no me equivoco, y que se sabe que lleva mucho más tiempo, pero desde 2021 que se empezaron a retirar, llevan más de 6.000 ejemplares retirados en 3 años, lo cual es equivalente más o menos a esos 2.000 ejemplares de culebras que se están retirando en Gran Canaria. Y me pareció cuanto menos alarmante. Otros casos de especies invasoras venían por el mar, lo cual era súper interesante porque hablaban de cómo los fenómenos de tropicalización y es que es una palabra horrible, no lo voy a decir. Meridionización, madre mía, es que ¿por qué me meto yo en estos berenjenales? Vamos, distintos procesos que dan lugar al calentamiento de las aguas y que provocan o que favorecen la entrada de especies, principalmente tropicales, de forma natural, pero también introducidas por la mano del hombre. Se habla de más de 80 especies diferentes de organismos marinos que han llegado a las islas debido a estos procesos. Se habló de la recurrencia que van a tener las microalgas en el futuro con el aumento de las temperaturas en los océanos. Se hablaron de muchas cosas, pero por supuesto no todas eran negativas. Por otro lado, siempre hubo como un agujerillo ahí para hablar de biodiversidad de forma altruista y divertida. Nos estuvieron hablando de líquenes, más de 1.800 especies de líquenes en Canarias. Tenemos un líquen tóxico, yo no tenía ni idea, existe un líquen venenoso en Canarias, que si no me equivoco, el nombre te daba una pista de su peligro, porque era algo así como Letaria vulpina, por si no quedaba claro. Una fantasía, la verdad que han sido... Tiene nombre de villana.
Tiene Letal, nombre de villano. Si yo fuese, si en vez de ser un flipado de los vejeques, me flipasen los líquenes y fuese un villano, sería claramente Letaria vulpina. Y si no, bueno, la verdad es que algo bastante parecido. Y también algún proyecto se coló de ciencia ciudadana, como el que llevan los compañeros de Abejas de Canarias, que tienen su página web, no recuerdo ahora cómo se llamaba, creo que es el de Polinizadores de Canarias, polinizadores.canarias.org, que siguen anunciando proyectos colaborativos donde las personas de a pie o ciudadanos podemos sumar con nuestras fotos de animales polinizando flores, descripciones de especies, etcétera, para que poco a poco se establezcan redes entre polinizadores y flores a polinizar. Y entre unas cosas y otras nos pasamos ahí las charlas que habían sobre biodiversidad. Hubo una que además la quería comentar aquí porque creo que también le puede resultar bastante interesante, especialmente a Adrián, que hablaba de los tratamientos que se están realizando para estudiar el impacto que tienen todas las actividades del ser humano en el medio natural, relacionados en este caso con la actividad forestal de, oye, pues vamos a talar, vamos a hacer resalveos, vamos a hacer clareos, etcétera, para las aves. Entonces son estudios más o menos pioneros que estudian a las aves antes de hacer cualquier impacto, durante el proceso de claras, resalveos, motocerreos por ahí y demás, y también después. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que se está haciendo desde las áreas de biodiversidad en Tenerife? Un porrón de cosas. Corredores ecológicos, estudios con especies invasoras, no nos estamos limitando únicamente a la actuación en zonas donde hay que actuar, sino que además se está investigando qué es lo que se está haciendo para optimizar estas mejoras. Se están haciendo también investigación de otro tipo de especies, cuáles son los nichos que ocupan. La verdad es que ha sido una auténtica maravilla. Y resumir 7 horas de charlas, les adelanto que es prácticamente imposible. Sí que vamos a estar comentándolas algunas en Twitter desde Fenix Canarias, pero esperamos que en YouTube, desde que suban, lo podamos compartir incluso desde Palique para que la gente las pueda escuchar. En resumen, una cosa que sí les quería preguntar a ustedes, cuando piensan en estas jornadas de biodiversidad, aunque Dani sea físico, creo que es aún más interesante también que él responda, ¿no? ¿Qué es lo que esperarían ustedes encontrar de cara a una siguiente edición? Es decir, ¿qué pensarían ustedes que dice, me encantaría que me hablasen de este tema porque es algo súper importante que debería saber los técnicos y que debería saber también el público general? Joder, la pregunta es complicada, ¿eh? Pues no sé qué decirte. Yo creo que al final, una cosa que, bueno, yo ya lo he dicho en este podcast y lo he comentado en ocasiones, el hecho de que, claro, yo antes de empezar aquí era nulo, o sea, si ya mis conocimientos de biología y de biodiversidad y de toda la pesca son bajitos, antes de empezar este podcast eran casi nulos. Entonces, un aspecto que a mí, que con los capítulos de Palique, con las tertulias, he ido captando, es el problema de las especies invasoras, que al final una cosa que yo creo que mucha gente, o por lo menos que está en mi papel, que no tiene tanto interés en el tema, puede no controlar. Y un hecho destacable, o sea, el o sea, a ver, yo es verdad, no asistí a la charla, entonces no sé muy bien en qué incidieron más, en qué incidieron menos, pero el tema de las especies invasoras creo que es una cosa que se tiene que remarcar, sobre todo de aquí, de cara al futuro, para la conservación de los ecosistemas, que al final los ecosistemas sufren no solo por la mano del hombre, que estamos viendo, pues el turismo, el modelo turístico que tenemos, bueno, borregos que hay, canarios también, sabes que al final, pues las cosas que hay, y sino también desde el punto de vista no tan... es que claro, también muchos casos son efectos humanos, pero bueno, me está entendiendo, ¿no? Una cosa más natural, entre otras muchas comillas, como puede ser la introducción de especies exóticas. Yo creo que es que habría tantas cosas que comentar, pero tantas y desde tantos puntos de vista distintos. Por ejemplo, creo que sería muy interesante poner al conocimiento de técnicos y también, obviamente, de la población general, las perspectivas de futuro que hay para distintos ecosistemas canarios en relación con el cambio climático de cara a las próximas décadas, que es bastante interesante. El caso, por ejemplo, de la retama del Teide,
que yo creo que en general la población lo desconoce y que es muy preocupante. También cómo podrían afectar a a las redes de interacción entre distintas especies y distintos grupos. El tema de las especies exóticas creo que es importante remarcarlo, como dice Dani, y además también creo que me gustaría saber en general cómo va variando la opinión y el estado de conocimiento de la población general. Creo que es muy importante, porque al final esto también es ciencia que se hace con la ciudadanía, todo el tema de redexos, de alertar y demás, y un poco qué conocimiento tiene la gente, cómo va variando año a año. Creo que sería interesante. Es que se puede hablar de tantísimas cosas, de tantas cosas que nos saldrían jornadas de 28 días, 7 días por día, o sea, 7 horas por día. Pero por nombrar algunas cosas, pues esas, por ejemplo, estaría bien. Y creo que es importante que la gente sepa todo lo que se hace. Todo lo que ha estado contando Víctor en un mega resumen, eh, todos los estudios que se hacen, todo el conocimiento que se genera, todo lo que queda todavía por investigar, creo que merece la pena que la gente de a pie lo conozca. Yo, aparte de lo que ellos han dicho, yo voy a simplificar en soluciones, ¿no? En tema de, vale, tenemos X problemas, bien sea de conservación de una especie, bien sea cambio climático y adaptación, cosas por el estilo, invasoras, etcétera. Soluciones o qué se sabe y qué se puede hacer sobre todo y cuáles funcionan mejor que otras y este tipo de cosas. Enfocadas a, sobre todo, adaptación climática y a solucionar los problemas de tipo conservación y tal y todo esto. Y qué se está haciendo con eso, temas normativas y todo esto también, que desde ahí el personal técnico de las instituciones podrá hablar bastante mejor. Y por complementar un poco lo que ellos dijeron, yo diría que eso también, que me parece algo que siempre somos, o sea, las charlas estas tienden a ser como muy tipo, el problema es este y yo qué sé, se debería hacer tal cosa, tal, ¿sabes? Pero salir un poco de ahí, en plan, vale, a grandes rasgos, o sea, qué tenemos que diseñar, cómo tenemos que plantear las cosas, a modo general, por ejemplo, a nivel insular, para intentar conservar nuestros ecosistemas, eso, a nivel insular, en plan, qué estrategias hay que tomar, qué caminos hay que seguir para intentar conservar o sea, la mayor cantidad de ecosistemas posibles, sobre todo teniendo en cuenta el cambio climático y los efectos asociados como el establecimiento de especies, etcétera, etcétera. Pues me parece súper interesante eso último en concreto, además, que has mencionado, Adri. O sea, todo me parece interesante, por supuesto. Pero eso último porque esta vez algo que varió respecto a otros años que he estado, por lo menos las charlas que yo he visto, es que también han traído a bastantes perfiles de técnicos del Cabildo que también hacen su trabajo en campo, que no hacen solo el trabajo más como de oficina, de gestión y demás. Y claro, justamente mencionan pues algunas de las cosas que ya se estaban haciendo, por ejemplo, en el caso del incendio, antes del incendio, de las cosas que se están haciendo ahora, de las cosas que se esperan que se hagan. Entonces, creo que poco a poco va calando el mensaje y vamos viendo perfiles más diversos, porque anteriormente en estos eventos, me puedo equivocar, por supuesto, pero lo que he visto en jornadas de biodiversidad son especialmente biólogos, ambientólogos, educadores ambientales, que hablamos de nuestras movidas, pero en este, por ejemplo, también vinieron ingenieros forestales. Y al final lo que necesitamos es precisamente esa diversidad, esa comunicación entre todos los profesionales de los espacios naturales, de los espacios naturales, de la naturaleza en general, que podamos encontrar, porque al final aportamos visiones muy diferentes y muchas veces podemos chocar y seguramente seguiremos chocando. De hecho, ahí hay un pequeño beef que no, no voy a comentar, pero es interesante, es súper enriquecedor y además nos permite también conocer la postura de la gente que está trabajando en el campo, la postura de la gente que lo ve desde el despacho, del tema de la gestión, que también es súper, súper, súper importante y que muchas veces pasa desapercibida porque es bastante complicado comunicar eso. Y creo que es algo positivo que cada vez se está comunicando mejor lo que se está haciendo. Precisamente el proyecto que tenemos con Fénix intenta también un poco visibilizar eso. ¿Y hay margen de mejora? Por supuestísimo, se pueden comunicar las cosas mejor. Y tanto. De hecho, pequeña llamada de atención a algunos y algunas de las ponentes
que hacían la ponencia de espaldas al público, mirando la presentación y hablando muy bajo y muy rápido, porque estaban, imagino, que un poco nerviosos o nerviosas. Que imagino que no son las tareas a las que se suelen enfrentar y pues evidentemente no pasa nada. Pero bueno, que vamos, que si necesitan alguna vez alguna preparación para dar charlas en público con presentaciones resulonas, que nos avisen, que les echamos una mano y si nos pueden pagar, mejor. Pero no nos vamos a meter ahí. Yo creo que el tema de las jornadas, a no ser que quieran comentar algo, queda más o menos cerrado, porque ya lo único que se me ocurre es que ustedes digan un número al azar entre el 1 y el 16 y que nos pongamos a hablar de la charla que tocó. Yo O creo sea, que quería hacer un apunte rápido, antes de cerrar el tema, si vas a cerrarlo, si no... Vale, o sea, comento rápido. A lo que dijiste el otro día, es que me recordaste el domingo, estuve participando en un diálogo con César Javier Palacio, Anne Stribe, perdone Anne si estás escuchando esto, sé que no se pronuncia así el apellido, lo siento, y a Teneri Rivero, sobre el tema de la biodiversidad y conservación y tal. Y César Javier Palacios es, bueno, Ateneri y Anne son biólogas, César Javier Palacios es geógrafo, entre otras cosas. Y entonces él decía que precisamente eso, la necesidad de un enfoque interdisciplinar, sobre todo vinculado, ¿no?, a la conservación y las medidas estas, estrategias de adaptación y tal. Y él ponía un ejemplo que me pareció súper gráfico, que es, si miramos un paisaje, por ejemplo, agrícola, como puede ser el de Teno, de esto, parque rural, donde hay huertas y además hay espacios protegidos que se tienen que conservar y tal, lo primero en lo que yo, o a lo mejor, o sea, probablemente ustedes también nos fijaríamos, sería en la biodiversidad que hay que conservar. Lo primero que miraría él como geógrafo es la riqueza de esa mezcla de entornos entre lo rural y lo natural. Un ingeniero agrícola miraría, o sea, se enfocaría más en la calidad del suelo, el potencial agrícola de sus suelos, etc. Entonces, al final, una cosa no puede vivir sin la otra. Y tenemos un poco eso, que hacer o sea, necesitamos una visión interdisciplinar para enfocar este tipo de cosas, obviamente dando más peso a lo que se necesite en cada momento, pero básicamente quería recuperar el ejemplo este porque me pareció súper gráfico para ver las distintas maneras que hay de entender un entorno, ¿no? Y que al final, o sea, obviamente tenemos que conservar, pero que tampoco se puede conservar ignorando todo lo demás al 100%. Ojo, repito y hago énfasis aquí, depende de la zona, depende de que hablemos y depende de si es un espacio protegido o no, si hay especies protegidas o no. Pero a grandes rasgos las estrategias, las macroestrategias estas que tienen que tomarse de adaptación, enfrentar el cambio climático y todo esto, y no estoy hablando de un sitio concreto, estoy hablando a nivel global, tienen que ser interdisciplinares. Y nada, quería dejar el ejemplo porque me pareció súper curioso. Pues nos quedamos con eso. Y yo creo que la propuesta de Víctor la vamos a rechazar amablemente para comentar otras cosas que tenemos aquí pendientes en el programa, en este palique, e invitar a la gente a que cuando estén pendientes del perfil de Fénix y del perfil de Palique para cuando salgan, si salen las charlas estas disponibles en YouTube, pues puedan verlas y ir a las que más les llame la atención, que las puedan disfrutar, etcétera. Y si tienen dudas, pues pregunten a Víctor, que es el que se las tragó todas. Le estoy metiendo en un compromiso, me está poniendo una carita. Es broma, ¿vale? No, Víctor fue de oyente, está igual que ustedes. Entonces, escuchen las charlas y si tienen la posibilidad de contactar con los que le han dado, pues hagan sus preguntas, que siempre está guay para aprender. Y con esto, ahora sí, pasamos un poco a la segunda parte del programa, que de cierta forma va relacionado. Estamos nombrado ya cambio climático. Y bueno, ha salido justamente hace unos días, hace poco, un estudio, Rafa, donde hablan un poco de los efectos del calor en la salud humana. Hablábamos la semana pasada con Abel López de los efectos del cambio climático y del aumento de temperaturas en el clima de Canarias, pero también eso nos afecta a nosotros. El cambio climático al final no es una realidad ajena al ser humano, ¿no? Efectivamente, es absolutamente obvio que el ser humano, aunque en muchas ocasiones cause un daño tremendo y lo esté causando continuamente gracias a esta lacra gracias entre comillas, a esta lacra de cambio climático, también nos afecta. También somos parte de esto y nos vemos afectados de una manera bastante seria. En este sentido, el Instituto de Salud Global de Barcelona ha publicado un estudio en The Lancet Regional Health en el que pues
por así decirlo, revisa un estudio previo, también hecho por ellos mismos, que estaba publicado en Nature Medicine, y en el que se analizaba, en el estudio previo, me refiero, 823 regiones de 35 países europeos, en la que en estas regiones, en este estudio, se estimaban una mortalidad prematura asociada al calor de 62.000, prácticamente 63.000 personas, que es una auténtica barbaridad. ¿Qué fue lo que hicieron en este nuevo estudio? Pues recopilar y añadir unos datos agregados que son muy útiles, ya que están disponibles en tiempo real a través de Eurostat y que permiten un seguimiento más exhaustivo de estos datos y de los peligros que acarrean sobre la salud. En este sentido, desarrollaron un nuevo marco teórico para adaptar el anterior estudio, agregando también series diarias de temperatura y mortalidad de 147 regiones de 16 países europeos entre el año 1998 y 2004. Y para resumir, muy en general, los modelos semanales, quincenales y mensuales subestimaban los efectos del calor y del frío en comparación con el modelo diario. Y lo que hizo el Instituto de Salud Global fue usar este nuevo marco teórico para reestimar la mortalidad causada por las temperaturas récord del año 2022. Por cierto, no sé si lo comenté, me refería al año 2022, concretamente, el estudio anterior y este. Y con esta reestimación, la mortalidad sería de más de 70.000 muertes. 70.000 personas que se puede relacionar su fallecimiento con el aumento de las temperaturas. En general, el uso de datos diarios ofrece una suficiente precisión en la estimación como para usarse en vigilancia y también para la generación de políticas públicas más efectivas. En general, esto es lo que ha salido de este estudio, son los datos más relevantes, y nos hace poner el foco en que esto, que siempre hemos un poco relacionado con efectos en el futuro, todos se acordarán cuando pues estábamos estudiando en finales de primaria, secundaria, que se hablaba mucho ya del cambio climático como algo a futuro. Pues la realidad está aquí, hay gente muriendo, hay personas afectadas, hay incluso regiones del mundo que tienen que ser evacuadas por el aumento del nivel del mar. Y en relación con esto, a mí, por ejemplo, me llama la atención que creo que fue esta semana con datos de Copernicus, ¿vale? De la Agencia Europea, y ERA5, que es una herramienta de análisis de Copernicus, del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a plazo medio, que se han batido temperaturas récord y creo que por primera vez se ha superado, creo que era en un día, no recuerdo si era 1,5 o 2 grados superiores a la media, 2 grados, ¿no? Sí, 2 grados superior a la media de entre los años, del principio de los datos recopilados y el año 1980, creo que era la media, lo cual pues hace poner un poco la alerta. Ahora mismo creo que el incremento de temperatura medio anual, si no me equivoco, es de 1,25 grados, pero los últimos estudios aproximan que el 1,5 que se haya centrado como límite del calentamiento o el objetivo que se quiere marcar como límite del calentamiento, ese 1,5 se podría alcanzar al ritmo actual en 2034, o sea, realmente dentro de 11 años, que tampoco es prácticamente nada. Entonces, esto da que pensar, no sé qué pensarán ustedes, chicos, de esto, la verdad que es bastante preocupante. A mí una cosa que me hace gracia, yo no sé si ustedes tienen la misma percepción que yo, pero todos los catedráticos, catedráticos por definición suelen ser gente mayor, pero todos los científicos que son como negacionistas del cambio climático, no es gente que a lo mejor dentro de 20 años no está sobre la faz de la Tierra. Es como, ustedes no tienen que lidiar con este problemón, se pueden permitir no preocuparse, pero entonces no jodan, por favor. No sé si usted Pensé que ibas a tirar completamente por otro lado, no me veía venir esa reflexión, te lo digo. Pues a mí es una cosa que el otro día estaba pensando. Pero no me había fijado, ¿eh? Es como, no sé, ¿sabes? El típico dice, no, es que el cambio climático lo ha negado tal científico. Ves al científico y dices tú, señor, usted cuando ocurra esto a lo mejor no está, ¿sabes? Entonces es una cosa que
me indigna. Es como, ¿para qué te pones a tocar las narices si a ti este no va contigo? O sea, ayuda, no tires a los demás del carro. Que además, repetimos lo de siempre, la opinión de un científico vale lo que vale respecto a toda la evidencia del resto de la comunidad científica, ¿sabes? Que el porcentaje, sino que había una encuesta que hablaba de eso, ¿no? Del porcentaje de estudios a favor y estudios que lo niegan, creo que era un 98,2 o una cosa así, que es una completa barbaridad. Pero lo importante que es la equidistancia en los debates de televisión. Cuidadito. Que hay que negar el cambio climático, ¿eh? No sé, Rafa, si tienes algo que añadir al respecto. Con respecto a la negación del cambio climático, nada, que yo estoy Es bastante... que bueno, o sea, claro, nosotros ha habido como una pausa porque ahora el nuevo sistema que estamos usando para los episodios nos permite poner fondos en videollamada. Y bueno, Rafa se ha puesto uno que nos ha Un dado un fondo poco de de cambio productividad. climático. Un fondo de cambio climático. Un fondo de cambio climático, de incendios también, Sí. se puede decir. De lo que le eche. De lo que le eche. Este concretamente pues es más de echar gasolina, pero bueno. Pero bueno, el tema no- es que es curioso porque muchas veces cuando te fijas a lo mejor en los perfiles o de científicos o de simplemente personas que libremente, por supuestísimo, pueden opinar de temas como el cambio climático, etcétera, con lo que nos topamos son con personas pues que generalmente suelen estar o muy politizadas o tener en mente como una línea de pensamiento muy liberal, lo cual no tiene ningún problema y no es incompatible en absoluto con la conservación de la naturaleza, pero sí que muchas veces a lo que suena es como una especie de justificación de decir, oye, sí, por supuesto, no hay cambio climático, no pasa nada, vamos a aprovechar al máximo nuestra potencia económica para seguir desarrollándonos y creciendo. Entonces, al final casi que parece más un discurso político que climático o científico el que se suele hacer negando el cambio climático. Es por eso en parte que muchos científicos pues no se toman muy en serio estas posturas porque generalmente hay un conflicto de intereses bastante grande. Al menos esa es la percepción que me ha llegado a mí muchas veces cuando investigas este tipo de perfiles. Y también es cierto, y es una cosa que me da miedo en general porque nos pasa a todos, que también tiendo a caer mucho en el sesgo de confirmación. Si encuentro a una persona que dice algo que yo ya pienso, pues digo, bien, esto no lo voy a investigar. Pero cuando encuentro una persona que dice algo que yo pienso que es totalmente correcto, ahí es cuando empiezo a informarme y digo, ¿por qué esta persona está diciendo esto? Muchas veces acabo encontrando pues fallas de, pues yo pienso que se ha equivocado aquí, pero al final también es un sesgo que juega en contra de cualquier persona, no solo las personas que nos dedicamos a la ciencia, pero que tenemos a la ciencia como, o a las ciencias, a las distintas disciplinas, como un poco eje sobre el cual validar o no determinadas ideas que después podemos, en lo personal, aceptar o no, por supuesto. Entonces, nada, gente, lean mucha ciencia, lean a científicos, pero sean conscientes de que los científicos también son personas y pueden tener sus opiniones políticas o sociales más allá del conocimiento científico. Y no sé si quieren también añadir algo respecto al calor, porque bueno, es verdad que esto se ha comentado mucho en Palique, que lo hemos contado, que lo hemos hablado con expertos en el tema, pero a ver, es verdad que claro, es que encima este estudio es de 2022, pero es verdad que este año o sea, por un lado, no neguemos el calentamiento asociado al cambio climático de origen humano, que eso es una realidad que está ahí y que hay, o sea, que eso por supuesto. También es verdad que este año se ha visto muy potenciado por el fenómeno del Niño, que calienta un poco la temperatura media global de forma natural. Lo que pasa que, claro, si tienes ese fenómeno que se da de forma natural y encima tienes el calentamiento que ya venimos arrastrando desde hace décadas, pues te da un resultado de estamos a 23 de noviembre, en manga corta, durmiendo y cosas, ¿sabes? Yo salgo a la calle ahora bueno, por la noche empieza a hacer... Ayer fui a la laguna por la noche y hacía un poquito de rasca y ya me puse una sudadera, lo cual se agradece, pero por el día yo voy en manga corta, o sea... Y es como, o sea, no tengo urgencia, tengo un abrigo largo que a mí me encanta, por ejemplo, llevar, pero este año no me lo voy a poder poner hasta que no bajen un poco más las temperaturas. Y no sé si van a bajar, eso es lo que me preocupa. Es que esa es la cosa, o sea, en teoría yo me llevo una alegría viendo, bueno, también te digo, es que bueno, no voy a decir el nombre del medio, pero hay un medio que dice la de Met, este viernes bajan las temperaturas 2 grados. ¡Bajada drástica!
de las temperaturas por el... Pero, tío, o sea, en plan, es una cosa... Yo, claro, leí el titular, iluso de mí, contentísimo, y digo, que bajan de 24 a 21. Bueno, algo es algo, ¿sabes? Pero a ver si viene, porque es que es una locura, tío. Yo lo he hablado con un montón de gente. La fecha que estamos ya a finales prácticamente de noviembre, y no hay un día en el que yo haya tenido que salir a la calle abrigado. O sea, es una completa locura lo de este año, ¿eh? También, ojo, perdón por interrumpir, pero que también tenemos que ser conscientes, por supuesto, y esto también es ciencia, de que un año haga un poco más, entre comillas, de calor que otros años, no significa que todo sea cambio climático y demás, que está relacionado, sino que lo que preocupa es la tendencia, por supuesto, que esto es algo que se mira a muchísimos años vista y que no es porque haya un año que haga más calor y decimos, hay cambio climático y demás. Que hay gente que se piensa que como este año hace calor, la gente está diciendo eso porque hace calor y después, cuando descubran que todo esto se mira a gran escala, van a decir, pues tú antes decías que el cambio climático, solo para dejarlo claro. Yo la verdad es que lo que dice Víctor, la tendencia es preocupante. Yo invito a la gente, simplemente por curiosidad y por conocer que estos datos no salen de la nada, que vayan, por ejemplo, a la web de la EMET y que busquen los resúmenes climatológicos, que hay una base de datos bastante grande y bien explicada, tanto mensual como estacional como anual. Yo, por ejemplo, ahora mirando, simplemente por curiosidad, el año 2022 fue en Canarias prácticamente, 0,8 grados superior a la media desde el comienzo de la serie, de 1961. Entonces, claro, te pones a mirar en octubre, que tuvimos de este año, esto me refería al año 2022, en octubre de este año, la anomalía, considerando que tuvimos esa pedazo de ola de calor que duró, creo que fue 11, 12 días, la anomalía es de casi 4 grados con respecto a la media de los meses de octubre de este periodo. Es que es una auténtica burrada, pero claro, te pones a mirar, septiembre no hay variación, pero es que en agosto es más de 2 grados superior a la media, en julio es también más de 1 grado superior, y esa tendencia basada en datos, no es un perfil de Twitter que te diga, no, es que hace más calor, no, es que no sé qué, esto es por efecto de tal, porque lo dice la NASA y luego te pones a buscar. No, estos son datos reales que uno puede consultar libremente y que puede analizar y que puede leer y investigar, que básicamente es de lo que no es algo que esté oculto, sino que es información accesible a la población. Entonces, yo les invito a que echen un ojo, a que observen, a que investiguen datos de la EMET, de Copernicus, de plataformas y agencias, instituciones que se dedican a esto. Y datos analizados y recopilados por profesionales, por estaciones y no por gente que dice. ¿Entienden? Entonces, lo estaba observando ahora por simple curiosidad y te pones a mirar y es preocupante. Y eso es de ahora. Yo a veces me pregunto cómo será la cosa con respecto incluso a este año, en 2035, en 2040. Y me preocupa cómo será, por ejemplo, los incendios, las posibles tormentas, lluvias torrenciales. A mí me preocupa hasta eso que se llama la ansiedad climática, que a veces la primera vez que lo oímos es como, bueno, tampoco es para tanto, pero es que realmente es preocupante si te lo pones a pensar a fondo. Y al final yo creo que parte bueno, esa ansiedad también ha movido a mucha gente a manifestarse, a pedir a los gobiernos, a las grandes instituciones que hagan algo contra este cambio climático para frenar lo que podamos frenar todavía y lo que podamos hacer y que esté en nuestras manos. Y justamente la siguiente noticia que queríamos comentar, que va muy relacionada con esto, va muy relacionada con esta lucha, la trae Adri para ver un poco cómo están las cosas a nivel judicial. Bueno, voy a ser un poco rápido para no extendernos mucho tampoco en el tema. Esta semana ha saltado la noticia, ¿no? Y se ha hablado bastante de que la Fiscalía pide pena de cárcel para los activistas climáticos de Rebelión Científica, si no me equivoco, que tiraron agua teñida al Congreso. O sea, era agua teñida con remolacha. Y solicitan para las 15 personas 1 año y 9 meses de prisión
por delitos o sea, daños contra el patrimonio histórico. Solo quiero decir que ojalá contra el patrimonio ecológico. No a esta gente, o sea, que la quiera pillar la pille. Pero es que esto va más allá porque básicamente esta gente, ¿no?, se manifestó y para pintar como de sangre la fachada del Congreso tiró agua con remolacha. Básicamente esto costó, para limpiarlo, se supone que el gobierno de España se gastó 2.592,29 euros y el ayuntamiento pues tuvo que, como responsabilidad civil y tal, tuvo que dar 713,57. Esta protesta fue el 6 de abril de 2022. O sea, lo que pasa es que esto ha sido media telenovela, ¿vale? Porque 2 meses después, la brigada antiterrorista, si están escuchando bien, antiterrorista de la policía, arrestó a los 15 activistas por estos daños contra el patrimonio histórico y los acusó también de delito contra las instituciones del Estado. Y aquí es donde viene la telenovela, porque el juez que llevaba el caso por el tema del delito contra las instituciones del Estado retiró la acusación por parte de la policía para dejar solo el delito de daños contra el patrimonio. Y esto pasó porque el letrado mayor de la Cámara, y esto lo estoy leyendo literal, porque aquí hay puestos que yo no he escuchado en mi vida, sinceramente, avaló que la sesión parlamentaria, ¿no?, del Parlamento que estaba teniendo lugar ese día fue perturbada por el ruido de la calle. Sin embargo, la presidenta del Congreso dijo de que la sesión se había seguido con normalidad y que no tuvo que ser suspendida, ni interrumpida, ni nada. Por lo tanto, el juez estimó que se retiraba esto porque no había ocurrido. Sin embargo, eso, les dejaron el delito contra los bienes de valor histórico, contra el patrimonio histórico, y ahí están ahora. Bueno, teniendo en cuenta la ley de España, ¿no?, con 1 año y 9 meses no entran en prisión, pero sí es una pena de prisión. Sin embargo, otras personas con 3 años tampoco entran, ¿no?, según el dinero que tengas. Pero Sí, porque tampoco facturarán, pero declarar no es. exacto. Pues, bueno, básicamente eso, que la cosa está así y que quejarte y manchar con agua teñida con remolacha una pared te puede costar la cárcel, pero bueno. Yo entiendo el punto bueno, el dañar patrimonio histórico, patrimonio material, como están siendo las protestas en museos o esta gente. O sea, entiendo el punto de que genere rechazo y genere conflicto. Pero aún Que así. aclaro, no lo apoyo. O sea, me refiero, no dañar el patrimonio, ¿vale? Que a lo mejor Exacto, queda aquí como exacto. que estoy alentando a quemar cosas y... No. No, sino que, o sea, el hecho, a mí lo que me sorprende de esto dices es que me parece una respuesta desproporcionada por parte de la justicia. Es verdad que, Totalmente. vale, o sea, daño de patrimonio y todo eso no lo niego, pero de ahí a una sentencia de cárcel, aunque no cumpla la condena, a terror, ¿sabes? La unidad antiterrorista, atentado contra las instituciones del Estado, cuando los del Congreso de Diputados han dicho, vale, se ha armado esto fuera, ¿sabes? Que además tú ves la sala desde allí en televisión y dices, esto no está precisamente cerca de la calle, ¿sabes? Que tienes que unos pasillos, no sé qué, o sea que a mí me sorprende un poco todo esto, sinceramente. A mí también me parece desproporcionada la respuesta. También creo que este tipo de protestas, sobre todo las que hemos visto también en museos, dañando, bueno, obras de arte, creo que le hacen un flaco favor de cara a la opinión pública a este tipo de movimientos que para mí están totalmente justificados. Me refiero a los movimientos de protesta por las políticas climáticas que se están llevando. Sí que es verdad que hay algunos de estos grupos de personas que han ido a museos que se han relacionado con compañías detrás, incluso compañías pues gasísticas o de energía, pero bueno, de esto no estoy seguro. He leído alguna cosa, pero sí que es verdad que no estoy seguro. Obviamente, y como dijo Adri, no apoyo este tipo de protestas. De hecho, bueno, estoy diciendo esto que creo que le hacen un flaco favor. Pero,
pero es evidente que hay un fondo detrás y es que se necesita actuar con urgencia. Este tema no es algo que tomarse a la ligera y que están las vidas de muchísima gente en juego. De hecho, antes, que se me olvidó mencionarlo, está previsto que las muertes, que ya dijimos que se habían estimado en 70.000 en 2022, a final de siglo se quintupliquen, y es una estimación. Esto hay mucha gente en Europa, o sea, multipliquen. Y luego se extrapola al mundo, que hay que tener en cuenta evidentemente muchos otros factores, pero imagínense. Eh, Esto no es un asunto que tomarse a la ligera, afecta a múltiples niveles, como ya hemos visto, pero a nivel político no se está tomando todo lo que se tiene que tomar. También hay que abrir el melón de las clases más pudientes, esas personas que, bueno, que se cogen aviones privados para hacer viajes ínfimos o por capricho, o esas personas que, como dijo Dani, que facturan pero no colaboran. Pero bueno, ya no sé si Adri quiere añadir algo. Yo es que quería hacer hincapié en el tema, o sea, opinión personal totalmente, porque esto lo he hablado con otra gente también y lo ve súper útil. Coincido en lo que decías de que es totalmente contraproducente y lo que hace es crear como rechazo de cierta parte de la población que en principio los apoya. Pero para mí, por lo menos, el tema de los cuadros o sea, y esto es distinto en el sentido de que, si bien los dos informan, intentan, porque por lo menos los que he visto los que hacen con los cuadros y tal, los que he visto estudian cómo hacerlo para no dañar verdaderamente el cuadro, si tienen cristal de protección, si no al marcos y tal. Pero yo creo que esta tiene más simbolismo, o sea, me refiero, esto tiene más simbolismo porque al final estás tiñendo de rojo básicamente de quien depende tomar las decisiones de la lucha contra el cambio climático, por lo menos a nivel estatal, ¿no? Pero con un cuadro no hay ese simbolismo, o sea, te estás quejando de algo que no tiene nada que ver, que sí, entiendo el mensaje de que los cuadros también se degradarán con el cambio climático, no sé qué, todo lo que dicen, pero para mí el mensaje no es el mismo, este mensaje me parece más claro y además, vamos a ver, que repito, que es agua con remolacha, que se limpia, o sea, me refiero, que sí, que costó una pasta y que también hay que pensar en la gente que luego tiene que limpiar esto, ¿sabes? Que no tiene ninguna culpa de tener que estar luego limpiando esto, pero no sé, para mí esto por lo menos tiene más mensaje y es más simbólico que el tema de los cuadros. Totalmente de acuerdo contigo, Adri. Sí, sin duda yo creo que es un tema que nos podría dar para mucho, la verdad, porque al final es un debate que estaría muy guay tener y organizarlo con gente del derecho o cosas así. Creo que estaría interesante el derecho ambiental. Buscar a un perfil de esas características. Podría salir un programa muy chulo. Pero bueno, vamos a cortar por aquí porque yo la verdad es que hoy estoy súper desconectado, entonces me está costando bastante seguir el hilo del podcast de hoy. Pero bueno, vamos a pasar ahora sí a la recomendación y me voy a tomar la licencia. Bueno, voy a dar luego paso a mi compañero, pero me voy a tomar la licencia de hacer yo la recomendación porque mi compañero no lo sabe. Entonces vamos a recomendar. No sé si lo sabe, no sé si habrá leído el mensaje. No lo leas porque vamos a ver. Y bueno, la recomendación de hoy es justamente un proyecto que Víctor ha nombrado durante este podcast, que es Los Tótem de Fénix, que ahora él puede comentar un poco en mayor detalle, en mayor profundidad, pero a grandes rasgos es un proyecto de ciencia ciudadana organizado por la Asociación Fénix Canarias, con la que colabora aquí nuestro compañero, de unos tótem de madera que están ubicados a lo largo de la carretera que sube por La Esperanza, si no me equivoco, hasta el Parque Nacional del Teide. Vale, hay más cosas. Ahora él dirá con detalle, pero a grandes rasgos es que tú llegas a la zona, saques una foto colocando el móvil en el tótem del paisaje que se observa desde ese punto, la subas a redes con un hashtag que dirá mi compañero ahora mismo, y así podemos apreciar cómo va recuperándose el bosque, cómo va recuperándose el pinar a lo largo del tiempo, a lo largo de los meses, después del incendio que ha afectado a la isla de Tenerife desde el mes de agosto hasta hace relativamente poco. Entonces, Víctor, si quieres completar algo más
de la recomendación, tú que eres el experto en el tema. Oye, pues es verdad que no había leído el mensaje, ¿eh? No, pues por supuestísimo. Además, ahora es el mejor momento para empezar a ello. Básicamente, Totems Tenerife, como decía Dani, es un proyecto de Fénix Canarias que lo que nos permite es observar siempre desde el mismo punto la evolución de un tramo concreto del medio natural. Tenemos subiendo por la carretera de la Esperanza, tenemos en pistas como la pista de Ovejeros, que tenemos hasta 3 tótem, por si la gente se quiere organizar un sendero que pueda pillar los 3 de camino. Y lo que ofrecen los diferentes tótem es que cada uno tiene una visión única del monte. En algunos estamos observando pinares canarios naturales quemados, en otros pinares radiata que se van a retirar, en otras zonas de fajinas, de albarradas, etc. Y la idea es que la gente conozca cómo evoluciona el monte, pero también qué trabajo hacen los técnicos del Cabildo de Tenerife o de otras empresas para que el monte se mantenga en un buen estado después de los incendios. Entonces, todas las imágenes que puedan aportar y que nos envíen desde la localización de esos tótems, nosotros las vamos a estar analizando durante 2 años de aquí en adelante para ver cómo se va produciendo esa evolución. Solo necesitas un teléfono móvil y puedes compartir las fotos en redes sociales con el hashtag Totems Tenerife. Está escrito en el tótem, no tiene pérdidas, un palo de madera gigante en medio del monte. Y puedes encontrar más información en nuestra web, que es fenixcanarias.org, o siguiéndonos en redes sociales donde damos toda la información. En mi vida había hecho un anuncio, pero ha quedado muy radiofónico. Así que estoy bastante contento. Ha quedado perfecta, la cuña te ha quedado... Solo me falta repetirlo, en plan, fenixcanarias.org. Recuerda, fenixcanarias.org, un banco que hace fresh banking, o algo así. Un poco el tema este de los eslóganes que no se me da muy bien, pero bueno. Pues nos quedamos con esa recomendación, animamos a la gente a subir al monte, a patear, a ver cómo se va recuperando, a ser partícipe también de ese proceso de estudio de cómo se van recuperando las zonas afectadas, de la importancia de la ciencia ciudadana, al fin y al cabo. Y sin más dilación, bueno, podemos ir cerrando, la verdad. Eso sí, el tótem lo tienen que ver en persona porque es un palo que he podido ver fotos. Bueno, palo, si quieren... Está lindo. Es un buen palo, o sea, es un palo gordo. Está bien cortado ahí, en plan, bimba. 1,50 Sí, m. además con todas las instrucciones bien claritas, que está muy guay. Si los quieren ver, pues pueden ir en persona a verlos, o si no, también tienen las redes sociales de Fénix Canarias, tanto en Twitter como en Instagram, donde ponen toda esa información. Entonces, ahora sí, bueno, Rafa, si quieres comenzar un poco para cerrar ya esta tertulia. Nada, yo pues valorar muy positivamente el programa de hoy. La verdad que hemos hablado de asuntos importantes, desde el repasito a la Feria de la Ciencia, esa sorpresa que está por venir, a la que recalcamos que estén atentos. Y también pues el asunto no tan agradable del cambio climático y de este proyectazo que es el proyecto del tótem de Fénix que acaba de explicar Víctor. O sea que palique completito. Y nada, que muchas gracias a los y las oyentes por escucharnos siempre y que les esperamos la próxima semana. Pues sí, la verdad que ha quedado un programa bastante entero. Y Adri, si quieres decir algo más. Nada, yo creo que hemos abarcado, o sea, siempre tengo la sensación de que yo salgo descargado, pero es un palique súper negativo y no sé, bueno, acabamos con lo de Fénix, que me parece una recomendación súper positiva, el que vamos a poder entre todos ver esa evolución del monte y nada, nos escuchamos la semana que viene y estén atentos a las redes, que se vienen noticias guapas. Y casi me olvido darles las gracias, como siempre, a la gente que nos está escuchando. Y Víctor, a ver. Ese a ver sonó, a ver con qué payasada nos sales ahora. No, era más positivo, por favor. Pues la verdad es que sí va a salir con una de estas, porque acabo de descubrir que en esta nueva plataforma de streaming se puede activar y desactivar el audio con control D. Y ahora es como, madre mía, con una sola... Perdón, lo hice mientras hablaba y se cortó el audio. Sí, si hiciera funciona. Sería medio gracioso, pero no. Pues nada, un placer estar ya de vuelta por fin y con muchas ganas de seguir palicando y de anunciar todas las cositas que se vienen.
Pues nos quedamos con ese mensaje. Por mi parte, muchísimas gracias a todos los oyentes por estar una semana más ahí, una semana más apoyándonos, dejándonos sus comentarios, sus me gusta, su difusión en redes sociales. O sea, muy contentos con todo lo que están haciendo por nosotros, por todo lo que nos están apoyando. Este capítulo, como recordarán, se subirá el lunes 27 de noviembre a eso de las 6 de la tarde en las plataformas habituales, Spotify, eBooks y Google Podcast y Apple Podcast. No sé por qué estoy diciendo esto, porque esto lo van a escuchar al final de un episodio que ya han escuchado, así que les emplazo ya a la siguiente semana, al siguiente episodio, el siguiente lunes a la misma hora, donde tendremos una entrevista si todo va bien y bueno, ya les iremos contando. Así que sin más dilación, todo esto es por mi parte. Un abrazo fuerte a todos y adiós.